Hola, bienvenidos. Aquí estamos como cada semana en Bien Público, Canal 21, el canal del Arzobispado. Les quiero dar una muy cordial bienvenida a nuestros televidentes en Río Cuarto, en Chivilcoy. También saludar a aquellos que nos siguen en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Medellín, Colombia, Lima, Perú. Y hoy un tema delicado, un tema profundo, serio, la deuda social de la infancia. Y tenemos a una autoridad, sociólogo especializado, dedicado a este tema, el doctor Agustín Salvia. Bienvenido, Agustín. Una breve pausa y vamos a presentarlo y a charlar de este tema tan interesante. ¿De quién se trata? El doctor Salvia es un sociólogo, investigador del CONICET, director del programa Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Tiene a su cargo también un programa de cambio estructural y desigualdad social en la UBA y es profesor de Ciencias Sociales en la UBA. Una perspectiva grande. Qué dolor la pobreza en la Argentina. Los más débiles, los niños, y ustedes que vienen trabajando en este tema. Recordaba a Juan Pablo II cuando decía desarrollo, la nueva palabra de la paz. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Por favor. La verdad que es un placer estar acá, un lujo. Poder reflexionar con ustedes. Este tema me parece muy importante, trascendente, tanto para Argentina como una reflexión regional importante. No solo tenemos en la población de los niños a la población más vulnerable en términos de su ciclo vital, sino también a la población que socialmente está más en riesgo, es donde más pobres hay. Los niños son los más pobres, es decir, la población pobre se concentra fundamentalmente en la niñez. Y esta situación habla de un problema estratégico de desarrollo para nuestras sociedades. En la medida que estos niños viven en condiciones nuestros niños puedan vivir en situaciones de indefección, de precariedad, de mala alimentación, de desnutrición, de pérdida en calidades humanas en términos de vínculos, de relaciones humanas, de afectos, de educación, de formación para el trabajo, bueno, serán niños que en su vida adulta obviamente poco podrán aportarle al progreso de sus propios hijos y del resto de la comunidad. Es decir, reproduciríamos una sociedad en contexto de pobreza sistemáticamente en la medida que no pensemos en nuestros niños como humanamente y socialmente como una inversión fundamental para la vida. No solo para el sostenimiento de la vida, sino para el desarrollo y el florecimiento de la vida. Argentina es un país con muchos menores de 30 años y mientras lo escucho a usted, doctor Salvia, tengo la imagen vívida del doctor Abel Albino, este hombre que desde la Fundación Conina allá en Mendoza de hace más de 30 años trabaja el tema de pobreza y niñez. Esta necesidad de que los niños, dice él, tengan color, luz, otro hábitat, otras opciones, un país que ha sido un país con movilidad social. Desde los estudios en la UCA, en el CONICET, en la UBA, 3 instituciones importantes, representativas, ¿qué opciones tenemos para dejar de ver esto lamentablemente con invisibilidad, sin mirar a esos niños indefensos, pequeños, carenciados? ¿Cómo podemos empezar a cambiar esto, a mutar esto? Creo que hay varios procesos necesarios desde el punto de vista político y social, digamos, que no solamente le corresponde a una labor de gobierno, creo que es una labor de toda la ciudadanía, de la población en general comprometida, sobre todo de aquellos que de alguna manera tienen mayores recursos y capacidades para el desarrollo humano, en cómo proveer creo que 2 aspectos fundamentales. Lo primero que necesitamos es atender al conocimiento o reconocimiento objetivo del problema. Si no hay un conocimiento objetivo del problema... Usted dice darle identidad al problema. Al problema. La deuda con la infancia en la Argentina está. Está, y tiene que ser descrita con precisión
y con exactitud, en términos no tanto de la exactitud matemática, sino de la exactitud del diagnóstico. Un buen diagnóstico, un adecuado diagnóstico que puede proveer hoy las ciencias sociales, las ciencias humanas, acerca de la naturaleza del problema y los factores del problema y las repercusiones del problema, podrían, en primer lugar, después de ese diagnóstico, en segundo lugar, diría, instalar efectivamente el tema en la agenda política. En la agenda política del Estado, que significa no solo del gobierno, sino de la sociedad. Sí, sí. Este no es un tema de poquitos años. Claro. Agustín, le hago una pregunta, si bien es cierto que no quiero una respuesta matemática, pero como televidente, escuchándolo en una casa, de los 40 millones de habitantes que tiene la República Argentina aproximadamente, ¿cuántos niños se encuentran en este estado de deuda? A ver, tenemos de esos 40 millones entre 12 y 13 millones de niños menores de 18 años en Argentina. Hoy por hoy hay distintos niveles de déficit en términos de inclusión social o de desarrollo humano. Diríamos que hay un 7-10% de estos niños, pongamos un 10% de este 1.200.000 niños que se encontrarían en una situación de marginalidad extrema. Marginalidad extrema, ¿qué se entiende? Aquellos chicos que, más allá de no morirse por desnutrición, no logran tener ni las calorías, ni las proteínas, ni los nutrientes necesarios, nutrientes materiales y afectivos necesarios para sostener la vida en el mediano y largo plazo con dignidad, con autonomía. Escuché una reflexión el otro día muy conmovedora de que una persona que nacía en un ámbito de indigencia, inevitablemente, en su enorme mayoría, iba a morir en un ámbito de indigencia. ¿Esto es verdad? A ver, en buena parte sí, pero también es cierto porque están faltando otras políticas y acciones que deberían mediar entre la triste realidad que tenemos y un futuro de proyección distinta o una expectativa distinta. Es cierto que lo que ocurre en los primer año, segundo, tercer años de vida es crucial en las capacidades de desarrollo humano y de florecimiento humano que pueda tener una persona ya en su vida, no solo en el resto de la niñez, la adolescencia y la adultez. Contextos como el de pobreza extrema, donde estamos hablando de este 10%, e incluso habría que abrir de otro 10% de población fuertemente vulnerable, que experimenta riesgos alimentarios, que experimenta... Superamos las 2 millones de personas. Superamos las 2 millones de personas. Con distintos niveles de gravedad hay un 20% de nuestra infancia que está sometido a una pobreza extrema. Uno fuertemente marginalizado y otro en una pobreza que es cruel con respecto a las capacidades de vida. Para esta población, obviamente, ¿qué se requieren? Compensaciones. ¿Compensaciones en qué sentido? Compensación significa, por ejemplo, obviamente, si el contexto de socialización y de alimentación que tuvo en los primeros años de vida fue deficiente, necesitamos duplicar, triplicar los nutrientes en los años posteriores. Necesitamos duplicar o triplicar la calidad de la formación, de los procesos de socialización, de educación, los vínculos afectivos, los vínculos recreativos, la actividad deportiva, el mundo social tiene que venir a la luz de estos niños en condiciones privilegiadas. Esa es la forma de compensar lo que fue la pérdida, y no se compensa totalmente, pero una política capaz de justamente producir o proveer de condiciones de socialización distintas a los niños que están en una situación de fuerte desprotección y marginalidad, obviamente requiere una política de Estado. No es un proceso que solamente puedan emprender las acciones, las organizaciones de caridad, Cáritas, ONG de toda la naturaleza y de todas las iglesias que trabajan sobre este tema. Sí, y, ¿no? que se hacen cargo y atienden, ¿no? Bien, pero necesitamos una política de Estado capaz de pensar y diagnosticar el problema y de proveer realmente una política integral, de desarrollo humano integral, en donde la transferencia de ingresos, por ejemplo, en la política que estamos recientemente viviendo en Argentina, que es la asignación universal por hijo, que es muy importante, desde el punto de vista de la asistencia alimentaria básica. Claro. No lo es en cuanto a proveer efectivamente de un cambio cualitativo, de una plataforma de inclusión social alternativa para los niños. Ahora, yo pensaba en el tema de una aceptación del diagnóstico, ¿no? Como ocurre en la medicina, con análisis clínicos, imágenes diagnósticas, uno puede proponer un tratamiento. Decía Jesús de Nazaret, los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos, en cuyo caso tener conciencia de enfermedad es lo que a uno le permite esto.
muy doloroso este tema. Mientras yo hablo con usted, me aparecen esos rostros, y además pienso en la hipoteca generacional para el futuro de millones de hombres y mujeres marcados por esta fatalidad de haber nacido en un contexto de pobreza. Doctor Salvia, una vez aceptado que esto está diagnosticado, insisto, ¿cuáles serían los caminos a seguir que usted en un rato de televisión pueda compartir? A ver, obviamente requerimos primero un tratamiento del problema a través de una política de Estado inteligente. Esto significa una clase política preocupada en el tema, ocupada en el tema, con un plan. Ese plan no puede ser diseñado solamente en el espacio del gabinete, requiere ser convocadas las distintas organizaciones que intervienen en el campo social, económico, político, a justamente crear consensos. ¿Consensos alrededor de qué? De una efectiva redistribución del ingreso. No hablo de esto a través de políticas de transferencia monetaria, sino una política de redistribución de la riqueza. Efectivamente, nuestros niños necesitan ser provistos de escuelas de mayor calidad. Las escuelas más ricas del país la tienen que tener los niños más pobres. La salud más rica del país la tienen que tener los niños más pobres. La seguridad, las condiciones de recreación, el hábitat, el ambiente de desarrollo urbano, la vivienda, las condiciones de habitabilidad y de convivencia social en un contexto de comunidad tienen que ser provistos a través de políticas que no tienen que ser estandarizadas. No pueden ser lo mismo para una región del noroeste, del noreste, del sur. No lo puede ser lo mismo tal vez para una comunidad o un barrio determinado que para otro. Requiere de la participación activa de los ciudadanos y de la comunidad en la definición de esos perfiles. Pero requiere de estándares globalizados en términos de alta calidad, justamente para proveer de asistencia y de estímulos y de motivaciones y de parámetros de fe y de confianza en la inclusión social, de fe y de confianza en un país que, siendo tan rico, puede dotar a la ciudadanía más pobre de los capitales necesarios para participar de ese progreso social.